Regresamos en esta mesa con Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer. Denise, ¿tú cómo ves las cosas con esta información publicada por Proceso y por Fox News en Estados Unidos? Hay un famoso dicho que quienes viven en casas de cristal no deberían aventar piedras. Y los estadounidenses llevan muchos años aventándonos piedras cuando viven en una estructura de cristal, una estructura de colusiones y complicidades y corrupción, desde la cual pregonan una supuesta superioridad moral, pero cierran los ojos ante los fenómenos de corrupción en sus propias instituciones. No es la primera vez que la CIA se encuentra en el ojo del huracán. Ha estado involucrada en asesinatos extralegales, en golpes de Estado a regímenes inconvenientes para los intereses estadounidenses, desde Guatemala hasta Chile. Ha estado involucrada en la venta de armas a Irán, etc. Entonces, digamos que no me sorprende esta revelación. Lo que sí me sorprende es que nos hayamos tardado tanto en averiguarlo. Y eso lleva a la pregunta de qué es lo que en realidad sabemos ahora. Hace un par de años la revista Proceso publicó en su portada un edificio en el cual hablaba de cómo ese recinto se estaba convirtiendo en el lugar para la presencia cada vez mayor de personal estadounidense involucrado en el combate al narcotráfico y en quién sabe cuántas otras actividades. Y de ahí las preguntas sin respuesta y el misterio sin solución. A ver, ¿cuántos agentes de la CIA hay en México hoy? ¿Con qué mandato? ¿Bajo supervisión de quién? Y creo que ante estas noticias y el involucramiento, al parecer evidente, de la propia CIA con las fuerzas del narcotráfico en México, el gobierno mexicano tiene la obligación de contestar estas preguntas en aras del interés público, de la transparencia y de generar un sentido de mayor equidad sobre cómo pensamos en este fenómeno, porque creo que la narrativa común y corriente ha sido Estados Unidos es impoluto e impecable y México es el país de la corrupción, el país de la infiltración, el país donde las instituciones no funcionan. Y resulta ser que ahora vemos un ejemplo claro de disfuncionalidad de la propia CIA ante un fenómeno tan grave como es el asesinato de Camarena, pero yo creo que esa es la punta del iceberg en términos de cómo opera la CIA en este país de una manera absolutamente opaca e impune. Y llego a la conclusión de que la infiltración por parte del narcotráfico no se está dando solo en las instituciones mexicanas, y de ahí la importancia de este caso. También se está dando en las instituciones estadounidenses. Entonces, ¿con qué cara nos reclaman si no limpian su casa de cristal primero? Pues ahí está el tema, Denise Dresser. Vamos a hacer una pausa y vamos a entrar en una comunicación con Anabel Hernández, porque Anabel, en su libro Los Señores del Narco, aluda al tema y bueno, estará con nosotros en un momento más Anabel para platicar precisamente del asunto. Pero antes de ello, Lorenzo, ¿querías agregar algo? Nada más rápidamente, es que como van saliendo las cosas, sí. Resulta que aquí una agencia de Estados Unidos mata a la gente de otra agencia de Estados Unidos. Es una lucha interburocrática. Quiere decir que llegaron ya a una posición encontrada, sí, a idea extrema. Pero no solamente eso, sino que además lo tortura, porque el asesinato de Camarena que se atribuía a los mexicanos había sido una tortura al estilo narco mexicano, ¿no? Pero en este caso, el gato, tal y como lo dice la información, este agente cubano trabajando para la CIA, es el que permite o hace, no sé, la tortura, porque quedó claro que había sido torturado y de manera muy dura antes de morir, porque el cadáver mostraba esas señales. Entonces, ¿en qué estamos? Que la CIA tortura a otro agente que debían ser sus aliados. Pues se suponía que estaban trabajando para el mismo gobierno y por la misma causa. Entonces, ¿qué tan brutal tiene que ser la lucha interagencias y la contradicción interburocrática, que no solamente lo eliminan porque ya descubrió el rancho y la posibilidad de que se esté usando al narcotráfico para comprar
y darle apoyo a los contras, sino a qué viene la tortura. ¿Cómo le explicas, Carmen? Buen punto, y no sabemos exactamente el papel que habría jugado Caro Quintero, si lo jugó en ese entorno de cosas. No tenemos esta parte de la información. Lo que sí aquí queda es un conjunto de hechos donde perdió la vida Kiki Camarena y el piloto mexicano, y bueno, pues aquí quien quedaría muy mal parada es la CIA, efectivamente, por haber sido partícipe presuntamente de estos hechos que terminaron con la vida de la gente de la DEA. Pero si nos remontamos al México 2013, Estados Unidos 2013, estamos viendo otro caso vinculado a lo mismo, porque son los herederos de Caro Quintero los que en este momento están teniendo un enjuiciamiento vía el hijo del Mayo Zambada, que es uno de los líderes del cártel de Sinaloa, que son los sucesores de Caro Quintero, hoy por hoy los más poderosos de México. En Chicago se lleva a cabo un proceso judicial contra el Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, y en ese juicio que ya lleva un rato, ha pretendido la inmunidad Vicentillo Zambada, porque su defensa y él alegan que la DEA les prometió dejarlos trabajar, digámoslo así, a cambio de otorgarle información, el cártel de Sinaloa, de los otros cárteles que operan en México y en Estados Unidos. Y no es un juicio cualquiera, y no es un asunto cualquiera. Se dice fácil, pero es precisamente lo que el juez que está llevando la causa tendrá que dilucidar. Un juez de origen latino, por cierto, que ha pedido los correos electrónicos, las comunicaciones. ¿Qué explosividad existe en ese juicio? Bueno, ya nos la podemos imaginar, pero eso está ocurriendo en este preciso instante, donde un miembro de un cártel tan poderoso como el de Sinaloa está imputando a una agencia como la DEA, y el Poder Judicial de Estados Unidos está procesando judicialmente el asunto, en esto que puede ser contradictorio y no. Estados Unidos es muchas cosas, y una de esas cosas es un Poder Judicial autónomo que es capaz de procesar, como procesó a Oliver North, y procesar al hijo del Mayo Zambada, e involucrar eventualmente a agentes de la DEA, si es que tiene razón el representante del cártel de Sinaloa. Déjenme hacer una pausa, Denise, para cerrar. Sí, entiendo que se estén procesando a diversos personajes en Estados Unidos y que ha habido casos históricos de rendición de cuentas, pero también ha habido otros en los que ha prevalecido la impunidad. Recordemos Abu Ghraib. Ahí ninguna cabeza grande fue cortada, y me preocupa que en este caso de la CIA se laven las manos diciendo que son funcionarios menores que actuaron sin las instrucciones. Pero lo importante sería saber si judicialmente se confirma lo que aquí periodísticamente se dice. Eso sería lo notable, ¿no? Sí, lo notable sería que se emprendiera una investigación a fondo. Formal. Claro, sí, y que rodaran cabezas como consecuencia de eso, como no rodaron en el caso de Rápidos y Furiosos. Bueno, pues déjenme hacer una pausa y regresemos esta mañana con más. Rápido y Furioso sigue su curso, ¿no? Todavía estamos Volvemos.